empieza. Capítulo 20. Pasé la siguiente media hora comiendo en silencio en la cafetería, escuchando la charla de los estudiantes a mi alrededor. Incluso me encontré riéndome suavemente de algunas de las cosas que se decían. No fue hasta que algunos estudiantes se levantaron ruidosamente que finalmente salí de mis pensamientos. Me levanté de la mesa y devolví la bandeja ahora vacía al escritorio solo para que desapareciera en el momento en que la solté. Las runas de la mesa se iluminaron débilmente antes de apagarse a la siguiente. Parece ser una pequeña runa de teletransportación de material inorgánico. Un concepto fascinante. Algo que tendría que investigar ya que esto podría revolucionar la forma en que se envían las cartas. Como Internet pero con letras físicas. Se podría otorgar una firma energética especial a cada persona que puede compartir con otros para recibir tarjetas y mensajes al instante. La única razón por la que encontré factible esta idea fue por lo obsoletos que son los magos. No les gusta mucho el cambio. Pero podrían aceptar algo como esto ya que su origen proviene de la magia. Una pequeña diferencia, pero para los magos eran mundos aparte. Pensé en esto con un poco más de detalle e incluso charlé con la pareja de dragones para que pudieran darme su opinión. Dijeron que era factible, pero que requeriría mucho trabajo. Pero algo llamó mi atención. Drake dijo que para poder dar a conocer mi nombre, cuando nuestro plan realmente comenzara a ponerse en marcha, crear y publicar esta idea innovadora podría resultar no solo en proporcionar ganancias monetarias sino también fama y reconocimiento. Algo que podría mejorar mi imagen ante el público. Dado que básicamente iba a hacer estallar el ministerio antes de reconstruirlo, que la gente escuchara mis ideas de antemano podría ser muy valioso. Pero, ¿qué sentido tenía seguir pensando más, ya que todavía estaba bastante lejos en el futuro? ¿Quién sabía qué acontecimientos imprevisibles podrían ocurrir en los próximos años? No dudo que mi viaje sea tranquilo en ningún sentido. Entonces, cuando entré al salón de clases, encontré a la pandilla sentada junto al fuego charlando casualmente. Entonces, cuando me vieron entrar, se animaron instantáneamente. «Tom. Por aquí», gritó Percival llamando mi atención. Estaba sentado un poco a un lado en una silla frente a una mesa con un tablero de ajedrez encima. Fred estaba frente a él con el ceño fruncido mientras miraba el partido en curso. Mientras me acercaba no pude evitar pedirle a Axlis que me diera una idea. ¿Puedes explicar lo que está pasando? Jaja. Espléndido en verdad. Primera serie de movimientos, E4-C5. Segunda serie de movimientos, CF3-CF6. Tercer conjunto de movimientos, CC3D6. Cuarto conjunto de movimientos, D4CXD4, pasó a explicar toda la partida de principio a fin. Ambos bandos realizaron un total de 34 movimientos antes de que las blancas finalmente ganaran de manera convincente. Un juego espléndido. Ambas partes hicieron un trabajo maravilloso, casi magistral, digo. Pero las negras simplemente no pudieron seguir el ritmo de la previsión de las blancas. Claramente, este Percival es un jugador de ajedrez magistral. ¿Quién lo hubiera pensado? Elogió Axlis. Honestamente, esto me sorprendió. Por el simple hecho de que en el tiempo que llevo conociendo a Axlis, hay pocas o ninguna cosa que él apreciara. Solo le gustan dos cosas. Ajedrez, y provocando caos donde quiera que vaya. Parece que le gustan los que también saben jugar. Tan pronto como terminó el juego, Fred se levantó y me miró con una mirada compleja antes de caminar hacia el sofá en la esquina donde se sentó y cerró los ojos. Parece que había vuelto a ser tranquilo y frío. Volví a centrar mi mirada en Percival, que estaba reiniciando las piezas antes de mirarme. ¿Qué te parece? ¿Estás preparado para una partida de ajedrez mágico? Preguntó con una sonrisa confiada. Estaba a punto de negarme cuando se me ocurrió una idea perversa. Oye, Axlis, ya que crees que es tan bueno, ¿por qué no juegas contra él? Pregunté en mi mente. ¿Quieres que juegue? Axlis preguntó de una manera bastante nerviosa. Sí, ¿por qué no? No me importa dejar que te hagas cargo por un tiempo. En cualquier caso, Drake está aquí para detenerte en caso de que algo salga mal. Así que ni siquiera te molestes en intentar algo gracioso. Dije con severidad. Sí, lo que sea, intercambia lugares conmigo ya. Dijo Axlis con impaciencia. Entré en mi conciencia al espacio mental y encontré a Drake sentado en un sofá frente a una pantalla de televisión. En la televisión estaba la vista proveniente de los ojos de mi cuerpo. Parece que él estaba viendo lo que yo estaba viendo. Pero también había otra pantalla de televisión que mostraba la vista de una tercera persona. Casi como un juego.
Cuando me acerqué al sofá me di cuenta de que Drac no estaba en su gran forma habitual. Tenía aproximadamente mi altura y actualmente estaba acurrucado cómodamente. Me senté a su lado y me concentré expectante en las pantallas de televisión. Ah, eso se siente bien. Me alegro de estar de regreso por un tiempo. Ajlis dijo haciendo que Percival lo mirara de manera interrogativa. No fuiste a ninguna parte. ¿De qué estás hablando? Preguntó. Ajlis arqueó una ceja antes de que una sonrisa radiante apareciera en su rostro. Oh, no te preocupes por eso. En cualquier caso, comencemos este juego. Espero que puedas entretenerme por un rato. No he tenido un partido en muchísimo tiempo. Mi último oponente fue una pequeña perra llorona. Que no podía soportar una pérdida. Dios, no se callaría. Él respondió. Dentro del espacio mental, Drac temblaba de rabia mientras miraba la pantalla. Tú solo espera. Te pagaré por esto. Murmuró haciéndome reír. Ajlis no pareció escuchar nada y simplemente comenzó a silbar para sí mismo ante la mirada estupefacta de Percival. Tú tampoco eres bueno jugando al ajedrez, ¿verdad? Preguntó con un tono casi suplicante. Como si esperara que Tom no fuera bueno en eso también. Si tan solo supiera que en realidad se estaba enfrentando a un dragón de varios miles de años. El juego fue bastante intenso. Tanto es así que todos los demás en la sala común de todos los grados se reunieron alrededor del juego de ajedrez mágico que jugaban dos genios aparentemente de nivel prodigio. Esa atmósfera había cambiado ya que a todos aparentemente les resultaba difícil respirar. Se quedaron sin aliento al observar los delicados movimientos realizados por ambos lados. La audiencia casi podía ver los engranajes girando en sus cabezas mientras sus ojos brillaban de vez en cuando al recibir destellos de inspiración. Pero finalmente ganaron las negras. Percival extendió su mano y golpeó ligeramente la pieza del rey blanco, lo que hizo que cayera, lo que indicaba el final del partido. Al instante, toda la sala estalló en fuertes aplausos para que los dos participantes los despertaran de su estado de aturdimiento. Ajlis extendió una mano y la estrechó con la de Percival. Tienes un futuro brillante por delante. ¡Qué juego tan maravilloso! Fue el más entretenido hasta ahora. Un niño de 12 años es capaz de mantenerme alerta hasta este punto, algo bastante interesante. No tengo miedo de admitir que casi me atrapas con esa jugada de dama de caballero que hiciste. Innovador y creativo. ¿Lo inventaste tú mismo? Preguntó. Percival se quedó atónito y sin palabras por un momento antes de asentir lentamente. ¿Tienes un nombre para ello? Preguntó Ajlis. Percival sacudió la cabeza con una sonrisa incómoda en su rostro. Se me ocurrió hace un tiempo contra mi abuelo. Él también me hizo la misma pregunta. Pero nunca lo usé desde entonces, así que nunca lo pensé mucho. Él respondió. Ajlis asintió con una mirada pensativa en su rostro antes de chasquear los dedos. Ya lo tengo, ¿qué tal el Percival real? Percival miró fijamente a Ajlis por un momento antes de cerrar los ojos. No fue hasta unos momentos después que los abrió nuevamente y asintió felizmente. Me gusta el nombre. Dijo alegremente. Ajlis también estaba contento. Asegúrate de usar ese movimiento cuando te hagas famoso. Hay toneladas de muggles o, como ustedes los llaman, no mag, que son jugadores de ajedrez increíbles. Es cierto que no juegan ajedrez mágico, pero las reglas son las mismas. Pruébalo alguna vez. Sugirió Ajlis antes de levantarse y subir las escaleras. ¿A dónde vas? Preguntó Percival. Ajlis se detuvo antes de ponerse la camisa. Me siento sucia. Así que me daré una ducha. Regresaré en unos minutos. Respondió antes de darse la vuelta y marcharse de nuevo. Percival dejó la mesa y se sentó junto a Jenna en el sofá. No puedo creer que haya perdido, murmuró Percival para sí mismo. Jenna cerró su libro y sonrió levemente. Lo sé, dijiste que no habías perdido en mucho tiempo. Ella reconoció. Percival guardó silencio por un momento. Había algo diferente en él. Dijo, llamando la atención de todos. Robert se inclinó. ¿Qué quieres decir? Percival frunció levemente el ceño. No sé cómo describirlo. Es casi como si fuera una persona diferente. Increíblemente confiado, no es que ya no lo estuviera, pero aún más. Como si sus palabras fueran absolutas. Incluso llegué a entenderlo. Un escalofrío mientras jugaba contra él. Calculador, frío e increíblemente inteligente. Dijo lentamente. Un escalofrío involuntario provocó que sus músculos tuvieran espasmos momentáneos. Desde la esquina del sofá, Fred abrió levemente los ojos. ¿Cómo jugar contra una sombra? Expresó haciendo que todos lo miraran.
Los ojos de Percival se abrieron antes de señalar a Fred. Así es, esa es una buena manera de decirlo. Era como si estuviera jugando contra una sombra. Como si él pudiera ver a través de mí, pero yo no podía hacer lo mismo. Él siempre fue uno. Paso por delante. Un destello pasó por los ojos de Fred antes de desaparecer. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro habitualmente distante, que posteriormente también se ocultó. Ese fue un buen partido, Ashlis. ¿Quiso decir lo que dijiste allí? Era tan bueno. Yo pregunté. TCH, ustedes, tontos ignorantes, me dan asco. ¿Vives debajo de una roca? ¿Cómo no ver lo maravilloso que fue ese juego? Ashlis respondió en tono disgustado. ¿Por qué tenemos mejores cosas que hacer que jugar juegos sin sentido en un estúpido tablero? Respondió Drac. ¿M sin sentido? ¿Estúpido? Eres un lagarto tonto. Tú eres el estúpido. Toda tu vida no tiene sentido. Ashlis insultó. ¿Cómo dar suficiente? Grité deteniendo la discusión mientras mi voz resonaba en el cuarto de baño vacío. Ya había recuperado el control de mi cuerpo camino a las duchas. Dejen de discutir ustedes dos. Solo porque no les gusten las mismas cosas no significa que tengan que insultarse. Creo que es genial que Ashlis tenga un pasatiempo. Así como a Drag le encanta jugar al póker, a Ashlis le encanta el ajedrez. No significa que seas inferior por eso. Ahora, ¿vas a responder mi pregunta, Ashlis? Repetí. Sí, es un gran jugador. Una mente maravillosa para un joven como él. Un buen estratega, digo. Vale la pena ponerse a nuestro lado. Quién sabe, tal vez algún día sea útil. Dijo Ashlis. Bueno, siempre estuve planeando expandir mi círculo social. Pero tenemos que lidiar con Fred lo antes posible. Creo que lo haré esta noche. Lo que sea que él sepa, lo abordaremos en consecuencia. La ducha fue bastante refrescante. Hubo estudios realizados en mi vida pasada que profundizan en el tema de si las duchas frías eran realmente mejores para la salud. Naturalmente, algunos argumentaron a favor, afirmando que efectivamente proporcionaba beneficios que iban desde mayores niveles de energía, aumento de la circulación, etc. Obviamente, algunos dijeron que había pocos o ningún beneficio y que era más una elección de estilo de vida que cualquier otra cosa. El resto del día pasó rápido. No hubo nada especial que hacer aparte de cenar, charlar sobre temas aleatorios y jugar un poco más al ajedrez, lo que Ashlis disfrutó mucho. Parece que encontrar una buena pareja para él fue más fácil de lo que pensaba. Mientras me sentaba junto al fuego escuchando a todos hablar, noté varias cosas. Jenna parecía estar interesada en Percival mientras continuaba mirándolo de vez en cuando. Esto me hizo sonreír mientras lo observaba por el rabillo del ojo para no revelarlo. Robert estaba haciendo lo mismo pero mirando a Abby, que estaba demasiado ocupada leyendo algunas de las notas que le había escrito relacionadas con algunos hechizos que había aprendido durante el año pasado. Hechizos que aún no había comprendido del todo y estaba teniendo algunos problemas, pero nada demasiado importante que el tiempo no pudiera solucionar. Usando mis notas, estaba seguro de que su conjunto de hechizos se expandiría y, posteriormente, su poder general también lo haría. También hice algunos ejercicios físicos y el motivo detrás de esto. A ella no parecía importarle ya que nunca discutía sobre eso. Me abrí camino a través del sofá hasta que estuve al lado de Percival, que estaba leyendo un libro sobre ajedrez y las diferentes estrategias que uno podía usar. Entonces, ¿vas a decirme quién es la persona que te gusta? Pregunté en voz baja para no llamar la atención. Instantáneamente Percival cerró su libro mientras sus mejillas se ponían ligeramente rojas. Miró en dirección ajena para mi sorpresa. Posteriormente, mi risa resonó en el salón de clases, atrayendo la atención de todos los que estaban alrededor. Me calmé rápidamente mientras agitaba mi mano con desdén. Nada que ver, solo un chiste que me contó Percival, dije antes de girarme hacia el chico en cuestión que me miraba con reproche. Le di un ligero golpe en el hombro con una risa. Relájate, tu secreto está a salvo conmigo. Pero créeme, no necesitas mi ayuda. Llegarás a saber que es mucho más fácil de lo que pensabas. Dije crípticamente. Percival arqueó una ceja confundido. ¿Qué significa eso? ¿Qué debo hacer? Preguntó en un susurro. Bueno, todo lo que tienes que hacer es dejarla a solas y hacer un movimiento. Comienza con una pequeña charla. Ya conoces las tonterías habituales sobre el clima, quejarte de los profesores, hacer algunos chistes buenos pero oportunos, para animarla antes de hacer un movimiento. Confía en ella, es realmente así de simple.
Bueno, suena simple, pero probablemente será desalentador y estresante, pero creo que lo harás bien. Lo animé. Es así, respondió Percival mientras inclinaba la cabeza pensando. Echó un vistazo rápido a Jenna, que estaba leyendo un libro con entusiasmo y sonrió levemente. Gracias, Tom. Seguiré tu consejo. Dijo antes de levantarse. ¿A dónde vas? Yo pregunté. Percival señaló el techo, a la cama, hombre. Ya es de noche. Tenemos pociones con Brambleton. Dudo que tengas las agallas para llegar tarde a la clase de ese tipo. Bromeó. Pensé en el castigo y suspiré antes de asentir con la cabeza. Todos parecían estar de acuerdo con sus palabras cuando se levantaron, empacaron sus cosas, ordenaron el área y se fueron a sus habitaciones. Me quedé atrás, acercándome a Fred. Mientras caminábamos detrás del grupo, rápidamente lo agarré del hombro antes de que pudiera reaccionar y desaparecí. Estallido. Fred cayó al suelo sobre su trasero en el instante en que salimos de la teletransportación. Miró a Tom confundido antes de levantarse poco después y mirar a su alrededor. Una playa apareció a la vista. Una enorme extensión de agua cristalina del océano al frente. La arena debajo y un hermoso cielo nocturno encima de él. ¿Dónde estamos? Preguntó con curiosidad. No tenía miedo ni pánico, sino que parecía más interesado en dónde estaban, lo que hizo que Tom se riera un poco. Hawái. Respondió antes de transfigurar un poco de arena en una silla de madera. Tomando asiento, cruzó las manos y se reclinó mientras miraba al chico frente a él. ¿Qué? Preguntó Fred. No pareces tener miedo, respondió Tom, entrecerrando ligeramente los ojos con una pequeña sonrisa mientras inclinaba la cabeza hacia un lado muy suavemente. Fred se burló levemente. Seamos honestos, si quisieras hacerme algo malo, no estarías sentado ahí, ¿verdad? Preguntó retóricamente con confianza. Para dejar más claro su punto, ajustó su postura a una más cómoda. Tom no pudo evitar asentir antes de sacudir la cabeza, lo que hizo que Fred frunciera el ceño, pero antes de que pudiera responder, un hombre de metal apareció detrás de él y le dio una patada en la parte posterior de las rodillas, lo que lo hizo caer hacia adelante. Ahora estaba arrodillado a varios metros de él. Habla, ¿quién eres realmente? ¿Cómo sabes quién soy? Tom dijo en un tono autoritario. Un viento frío sopló por el rostro de Fred, que posteriormente envió un escalofrío a lo largo de su cuerpo como un rayo. Sentía como si estuviera mirando a la muerte a la cara. Un miedo innato comenzó a apoderarse de él mientras miraba esos ojos azules. Fred Rasmussen. Hijo de George Rasmussen, líder del último clan de hombres oso vivos. Dijo seriamente. Sus palabras sorprendieron a Tom ya que no esperaba tal revelación. ¿Hombres oso? Preguntó en su mente. Correcto, al igual que los hombres lobo, hay otras especies. Hombres oso, hombres tigre, hombres leones, etc. Pero son diferentes. Pueden controlar cuando se transforman. Dado que en Europa solo se ven hombres lobo, fueron los únicos con los que se experimentó. Es por eso que su poder estaba arruinado. Los verdaderos hombres lobo se extinguieron hace mucho tiempo. Supongo que podrías usar esto como un buen ejemplo. Los magos intentaron aprovechar ese poder y esa síntesis y difundirlo entre todos. Lo que crearon fue ese hombre lobo de luna llena de mierda, que es más una enfermedad que cualquier otra cosa. Al no poder tener éxito, mataron a todos los hombres lobo. Entonces, supongo que decir que los mugles que descubren la magia provocarían algo similar no necesariamente sería incorrecto. Ya que en realidad ocurrió algo similar. Un día triste para ser honesto. Pero me sorprende que hayamos encontrado un hombre oso, son criaturas grandes que pueden caminar sobre dos piernas. Límite increíblemente fuerte que coincide con el 35% de tu hechizo de fuerza hercúlea. Dijo Drac honestamente. Wow. 35% eso es mucho Drac. Con solo el 5% pude derribar un escarabajo, Tom explicó sorprendido. Como dije, son fuertes. Los hombres lobo no eran tan fuertes, tal vez solo una sexta parte como máximo, pero eran mucho más rápidos. Esto, como acabo de mencionar, provocó la codicia de los magos. Explicó Drac. Tom volvió su mirada hacia Fred, quien fue obligado a arrodillarse por Alfred. No me has explicado cómo sabes de mí o de mi origen. No pensaste que tu pequeño murmullo habría pasado desapercibido, ¿verdad? Tom preguntó con una leve sonrisa. Bueno, para empezar, no esperaba que fueras un monstruo así. ¿Quién hubiera pensado que la familia Pendragon, que se pensaba que había desaparecido o eran simplemente fantasmas, haría que uno de sus miembros llegara a esta escuela? En cuanto a cómo, no fue difícil.
Como probablemente sepas, noté que tienes el dragón del caos y el dragón de la luz. Pero eso es lo que me ha estado desconcertando. Se decía que el dragón de la luz había muerto luchando contra el dragón del caos. Pero claramente ejerce su poder. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Fred, claramente confundido por esto. Tom se rió un poco antes de levantarse y agitar el brazo, provocando que dos estatuas de piedra aparecieran de la nada. Pero lo interesante fue que se parecían perfectamente a una versión en miniatura de Drac y Atlas, que eran idénticos. Es decir, que había dos estatuas de piedra idénticas al lado de Tom. Antes de que Fred pudiera abrir la boca, las estatuas cobraron vida con un estallido de luz. El de la izquierda brillaba con una brillante luz blanca dorada que irradiaba una tremenda sensación de opresión, pero también inspiraba asombro en Fred. Luego estaba la estatua de la derecha, explotó con una aterradora aura negra que amenazaba con exterminarlo todo. Como si un demonio voraz estuviera a punto de soltarse en el mundo. Tenía ojos de color negro intenso y una espesa aura negra que emanaba de su cuerpo. Tom levanta los brazos apuntando a ambas estatuas. Estos son Drac, el aspirante a dragón de la luz y Atlas, el dragón del caos. Él anunció. Los ojos de Fred se abrieron cuando su mirada se movía repetidamente entre los dos dragones. Pero luego se quedó paralizado y frunció el ceño antes de mirar a Drac. ¿Ambicioso? Preguntó. Drac sonrió levemente mostrando sus dientes de piedra, provocando que un escalofrío recorriera la espalda de Fred. Relájate, niño, si vas a tenerle miedo a alguien, no debería ser a mí. En cuanto a esa historia, Drac explicó su historia impactando a Fred innumerables veces. Le tomó alrededor de media hora dar la versión abreviada ya que había cosas que no necesitaba saber. Así que heredaste el poder de la luz de tu padre y tu alter ego cortó la personalidad dividida, se separó, convirtiéndose en un ser completamente nuevo. Manteniendo así el equilibrio entre ambas fuerzas. El dragón de luz anterior debió haber visto eso venir y jugó las cartas repartidas. A él magistralmente. Fred dijo lentamente. Drac asintió levemente, supongo que se podría decir eso. Fred levantó su cabeza previamente inclinada y miró a Tom. Eso explica por qué tienes dos dragones dentro de ti. Eres el primer Pendragón en hacer tal cosa. Fred dijo con una expresión de asombro. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Tom. Fred asintió levemente, mi familia, bueno, más precisamente, se nos dio esta capacidad de convertirnos en un híbrido humano oso gracias al dragón del caos hace miles de años. Claro, el mundo estaba en un caos total, pero nuestra familia se benefició de todo al final. Construimos un imperio en lo profundo del bosque, lejos de cualquier otra civilización. Incluso hasta el día de hoy, prosperamos en el desierto estadounidense, muy, muy lejos de los ojos de los magos y no mags por igual. Esos pies grandes de los que estos paletos siguen hablando son en realidad nuestros centinelas, que alejan a la gente llevándola en la dirección opuesta a nuestra ciudad. Somos conscientes de lo que les sucedió a nuestros parientes hombres lobo, lo que impulsó aún más nuestra necesidad de mantener el secreto. Para proteger a nuestras familias. Así, cada 30 años se convoca un torneo para poner a prueba a la nueva generación. Al ganador se le permite abandonar los confines de nuestra tierra y aprender de los magos. Luego debemos traerlo de regreso a la ciudad y convertirnos en el próximo líder y enseñarle lo que ha aprendido. Me tocó hacerlo y por eso estoy aquí. En cuanto a cómo sé de ti, hizo una pausa y se volvió hacia Atlas. Hemos adorado al dios del caos durante miles de años por traernos la prosperidad que tenemos ahora. Es gracias a él que vivimos vidas maravillosas y cómodas. Estar escondidos no nos ha obstaculizado en lo más mínimo, ni tampoco nos importa. Él explicó. Atlas sonrió con aire de suficiencia mientras asentía con satisfacción antes de volverse hacia Drac. ¿Escuchaste eso? Me adoran. No creo recordar que nadie te haya adorado. Parece que soy superior a ti. Atlas se regodeó con entusiasmo. Oh, naturalmente hay personas que adoran al dragón de luz en todo el mundo. Incluso si saben que murió, saben de sus actos y lo que representó. Los elfos domésticos creen firmemente en el dragón de luz. Dijo Fred. Drac instantáneamente estalló en una carcajada de satisfacción. La sonrisa de Atlas se apagó ligeramente mientras refunfuñaba con disgusto. Pronto comenzaron a discutir sobre quiénes eran los mejores adoradores. Fred miró a Tom que se estaba masajeando la frente. Tom solo pudo sonreír rígidamente con impotencia cuando notó la mirada de Fred. Siempre son así. Fuego y agua, digo. Fred se rió levemente. Entonces, ¿cuál es tu posición en relación con la familia Pendragón? Tom dijo seriamente.
Al instante, los dos dragones dejaron de discutir y volvieron sus cabezas hacia Fred. Esto hizo que este último se estremeciera, pero respondió rápidamente. No tengo nada contra ellos. En realidad, fueron agraviados desde el principio. No deberían haber tenido que sufrir durante tantos milenios por su amable disposición. Como dije, mi familia adora al dragón del caos por los regalos que le otorgó y respeta al dragón de la luz por lo que representó. Creemos en el equilibrio. Y como encarnas ese equilibrio y eres parte de esa misma familia, toda mi familia nunca iría en tu contra mientras los dos dragones no lo hagan, respondió con seriedad. Gracias, dijo Tom con una sonrisa honesta. Fred se congeló cuando su boca se movió pero no salió ninguna palabra. ¿Cómo sabes que no estoy mintiendo? Preguntó con una mirada de incredulidad. Tom apoyó perezosamente la cabeza en su mano antes de señalar a Axlis con la otra mano. Él puede leer tu mente. Por lo tanto, naturalmente sabe si estás mintiendo, ocultándome secretos o si tienes algún rastro de malicia hacia mí. Tom reveló para sorpresa de Fred. Si tuviste acceso a eso, entonces ¿por qué me hiciste responder? Fred preguntó confundido. Tom sonrió, porque quería ver si serías honesto conmigo. Si hubieras mentido, habría cortado los lazos contigo y nunca te habría ayudado de nuevo. Si hubieras ocultado información, lo habría sabido y dependiendo de lo que estaba oculto. Se aplicó lo mismo. Y si tuvieras malicia hacia mí, te habría matado instantáneamente. Sin resentimientos, simplemente no necesito más enemigos de los que ya parece tener. Pero como nada de eso es así, estás a salvo. Tengo grandes planes, Fred. Y me complace decir que usted tiene un papel bastante importante que desempeñar en ellos. Necesito una fuerza como la tuya. ¿Quieres acompañarme? Naturalmente, no espero que trabajes sin recompensa. Tendrás toda mi atención y cooperación con tu entrenamiento y adquisición de nuevos hechizos. Jugaré con mi hechizo de fuerza hercúlea antes de dártelo como regalo. ¿Qué dices? Fred se quedó atónito y sin palabras, no sé qué decir. Realmente no me importa tu forma de hacer las cosas, habría hecho lo mismo en tu posición que por tu invitación, me encantaría unirme a ti. Si podría tener una fracción de la fuerza que tú tienes, mi familia no tendría nada de qué preocuparse nunca más mientras yo viva. Estarían encantados de saber que me he unido a los dragones de la luz y el caos. También aprecio tu sinceridad y honestidad. Fred dijo seriamente. Tom sonrió genuinamente antes de levantarse y levantar a Fred del suelo. Aprecio a un hombre que prioriza a su familia, hizo una pausa y lo miró con más calidez. Alcanzarás niveles de poder que nunca antes habrías creído posibles. Bienvenido a bordo Fred Rasmussen, mi primer caballero. Ahora, ¿por qué no me muestras cómo se ve esa transformación de hombre oso? Si te soy sincero, estoy bastante intrigado por ello. Lo admití honestamente. Me encantó el concepto de hombres lobo y la capacidad de transformarse en criaturas. Esa fue una razón adicional, muy pequeña, pero adicional, por la que entrené para lograr el nivel de dragón. La capacidad de convertirse en un dragón enorme es algo que a cualquiera que lea ficción le encantaría tener. A Fred no pareció importarle y asintió en reconocimiento. Me senté nuevamente en mi silla con Drac y Axlis a mi lado mientras observaba con entusiasmo. El aire alrededor de Fred parecía estar cargado de una descarga eléctrica, los pelos de mis brazos se erizaban similar a cuando frotas un globo sobre una alfombra y lo pasas por tu cabello. Concepto similar, excepto que irradiaba de él. Me volví hacia Drac en busca de respuestas. Esto se llama fase solar, generalmente las personas que pueden controlar sus transformaciones tienen dos fases. Una es la fase controlada en la que la mente humana tiene el control total. Pueden aprovechar el poder de su forma animal para mejorar su poder varias veces. Su resistencia mágica también aumenta a un nuevo nivel. Una transformación de poder en sí misma. La fase lunar es cuando el cambiaformas está en crisis emocional. Si pierden el control, cambian a su fase lunar. Su poder aumenta paralelamente a sus emociones. Entonces, cuanto más fuerte es la emoción, más fuertes se vuelven. Pero esta segunda fase es extremadamente difícil de aprovechar porque requiere un control total sobre tus emociones. Enseñarle al niño oclumancia podría ser algo para incluir en su programa de entrenamiento. Comentó Drac. Asentí en comprensión. Me sorprendió un poco escuchar que en realidad eran seres bastante poderosos. No es de extrañar que apreciaran su regalo. Aunque eligieron vivir en reclusión, no me apresuraría a decir quién ganaría entre los hombres oso y los magos. Sería una guerra que no quisiera que sucediera.
En cualquier caso, me concentré nuevamente en Fred, quien a estas alturas estaba pasando por algunos cambios bastante drásticos en su apariencia. Su cabello comenzó a crecer en todo su cuerpo, su uniforme se hizo pedazos mientras sus hombros se ensanchaban hasta alcanzar proporciones locas. Su cabeza se movió de un lado a otro mientras su cráneo atravesaba cambios masivos. Los dientes delanteros, alargados y enormes, afilados como navajas, comenzaron a crecer. Todo su cuerpo creció en altura en proporciones masivas. Al final, un oso rubio sucio de 4 metros de altura, de pie sobre 2 patas, apareció ante mí en silencio. Sin embargo, podía oír claramente su respiración mientras el aire caliente e hirviente salía disparado de su nariz como motores a reacción. El poder de su cuerpo era visible y la energía mágica que surgía hacia su cuerpo era tan clara como el día para mí. Tatuajes azules parecidos a runas cubrían sus piernas, brazos y partes de su pecho con pequeños en su cara. Pero lo que me llamó la atención fue que sus manos todavía parecían una forma humanoide, con pulgares y garras. Esta es mi forma de hombre oso. Dijo Fred en voz tan baja que sonaba como un tambor, profunda y áspera. Incluso sentí un pequeño golpe en mi pecho simplemente por lo baja que era su voz. Pareció crear su propio eco. Esto es asombroso. Ser capaz de controlar algo como esto es una hazaña tremenda. Maravilloso, simplemente maravilloso. También me informaron de las 2 fases que tienes como cambiaformas. Tengo una forma de permitirte controlar tus emociones y aprovechando el poder de tu fase lunar. ¿Estás interesado? Los grandes ojos de Fred, que parecían un profundo abismo, se abrieron al máximo mientras me miraba en estado de shock. ¿Cómo puedes hacer eso? Preguntó rápidamente. Deberías saber qué es la oculemencia, ¿verdad? Fred asintió entendiendo antes de negar con la cabeza, eso es algo que hemos probado antes que Tom. Algo tan obvio no se pasaría por alto si pudiera otorgarnos tanto poder. Por alguna razón, cuando entrenamos en este arte hasta cierto punto, de hecho, comenzamos a perder el control de nuestras emociones. Algunos han tratado de perseverar y ahora están muertos por intentar matar todo lo que ven. Se perdieron en la fase lunar. Hasta el momento no hay forma de evitarlo. Incluso después de tanto tiempo, dijo Fred impotente. Fruncí el ceño ante sus palabras antes de volverme hacia Drac. Creo que esto fue hecho a propósito por tu hijo antepasado. Dijo Drac con calma. Pero Fred instantáneamente giró su cabeza en dirección a Drac, ¿qué quieres decir? Dijo rápida y seriamente. Piénsalo, si tuvieras tanto poder con tantos números, ¿te quedarías callado y vivirías recluido? No me parece. Alguien de tu linaje debe haber decidido evitar esto y sellar todo tu linaje. Si me preguntas, es ingenioso crear un sistema de runas tan complejo que pueda integrarse en el ADN. Fred se transformó nuevamente en su forma humana antes de caer de rodillas en estado de shock. Rápidamente agité mi mano y las prendas rotas se convirtieron en un bonito y limpio uniforme antes de encajar instantáneamente en el cuerpo de Fred. ¿Por qué harían eso? Simple, para evitar lo que pasó con los hombres lobo en Europa. Si hubieran empleado algo similar a usted, podrían haber sobrevivido. Pero decidieron mostrar sus habilidades para obtener ganancias para su comunidad mientras pensaban ingenuamente que nadie atacaría lo que tenían. Eso les costó toda la carrera. Parece que tu antepasado era más inteligente que ellos. Explicó. Inteligente dices. Selló nuestras habilidades porque era un cobarde. Y generaciones después, todavía nos afecta su elección. Fred dijo enojado. Drac se encogió de hombros con indiferencia. Realmente no me importa. Parece que no entiendes el punto. Tu antepasado sabía que alguien de tu clan eventualmente buscaría más. Es parte de ustedes, los humanos, la codicia. Y se convertirá en un pozo sin fondo que devorará todo lo que tienes y no dejará nada atrás. Fue lo suficientemente sabio como para detenerlo antes de que llegara a ese punto. En realidad, es alguien a quien admirar. Pudo resistir esa tentación y permanecer cuerdo. Algo que no mucha gente puede decir por sí misma. Entonces, en lugar de estar enojado, deberías sentirte aliviado, él ha salvado a tu clan de ser aniquilado. Y esta no es mi opinión sino un hecho puro y frío. Los hombres lobos son mi referencia. Fred guardó silencio mientras contemplaba las palabras de Drac. Yo, en cambio, estaba más interesado en este desmoronamiento. ¿Quién hubiera pensado que había alguien con una voluntad tan fuerte? Renunciar al poder para la continuación segura de su raza de personas. Sabía que Fred no aceptaría lo que le habían hecho. Le tomaría tiempo entenderlo y verlo tal como es. Una bendición para él y su familia.
En cualquier caso, creo que es hora de que volvamos a nuestra habitación. La gente podría empezar a preguntarse dónde estábamos. Agárrate. Dije, extendiendo mi mano en su dirección. Fred echó un último vistazo al mar infinito frente a él que brillaba con la luz brillante del cielo estrellado antes de agarrar mi mano. En un segundo nos encontramos de regreso en la sala común donde Fred cayó de rodillas sosteniendo su estómago mientras su rostro se ponía verde. Náuseas, las superarás en un momento, le dije mientras le daba palmaditas en la espalda con simpatía. No fue la mejor sensación, pero su conveniencia valió el sufrimiento inicial. Unos minutos y una copa más tarde finalmente llegamos a nuestra habitación. Al abrir la puerta vi a todos apiñados sobre mi cama. Entre los huecos vi un trozo de metal brillante que brillaba como una bola de discoteca. También había un libro pesado al lado que decía Pierre Totum Locomotor. Era obvio que estos eran los artículos que había pedido. Ah. Tom, ¿qué es esto? Preguntó Percival mientras sostenía la losa de acero forjado de los duendes. Tenía un patrón ondulado suave que parecía moverse como si estuviera vivo. No respondí de inmediato, miré y vi que las dos camas de esta mañana todavía estaban vacías y limpias, lo que significa que no estaban en uso. Los dos niños que vinieron con Robert estaban charlando solos y claramente no estaban interesados en socializar, o tal vez se sentían incómodos con tantos extraños. Agité mi mano y lancé el hechizo Mufliato antes de quitarle el acero de la mano y sentarme en mi cama. Esto es acero forjado por duendes. Un metal muy precioso que es increíblemente caro. Solo los duendes saben cómo hacerlo y cobran precios exorbitantes. La demanda es alta, pero la oferta es baja. Así que quita tus manitas sucias de él. Dije con una sonrisa burlona. Percival se burló antes de centrarse en el metal. ¿Qué hace? Quiero decir, debes haberlo obtenido del trato que hiciste con la directora, ¿verdad? Preguntó. Arqueé una ceja sorprendido antes de asentir. Pequeño inteligente, ¿no? Sí, eso es correcto. En cuanto a lo que hace, bueno, toma cualquier propiedad beneficiosa de objetos o seres vivos y se la agrega a sí mismo. Dije casualmente. Los ojos de Percival se abrieron un poco antes de que la confusión apareciera en su rostro. ¿Para qué necesitarías eso? Sonreí levemente y miré para asegurarme de que los dos niños no estuvieran prestando atención antes de levantar mi mano izquierda. Le di a Fred una mirada rápida que este último captó y le hizo concentrarse. Todos se volvieron expectantes hacia mi mano izquierda. Lentamente, una sustancia negra se filtró de mi piel, convergiendo lentamente en espirales antes de endurecerse hasta convertirse en acero chapado, oscuro como el abismo. Los bordes eran irregulares y afilados con pequeñas garras que se extendían desde las puntas de mis dedos. Un guante completo cubrió mi brazo rápidamente. Parece que mi armadura no cambió con el cuerpo de Drac. Eso es porque se basó en mi apariencia anterior. En tus palabras, supongo que se puede decir que necesita una actualización. No te preocupes, solo tomaría varios minutos. Simplemente no me molesté en mencionarlo porque nada cambia excepto la apariencia. Y como aún no me he convertido completamente en el dragón de luz, parecería no coincidir. Explicó Drac. Claramente, tenía sentido de la moda. Realmente no presté mucha atención a la combinación de colores, mientras pareciera estético y proporcionara capacidades defensivas, el color era secundario. Todos se quedaron sin aliento al ver el guantelete de metal. Los ojos de Fred se abrieron ante la vista. El caballero dragón, murmuró para mi sorpresa. Parece que mis antepasados no lograron ser discretos en muchos casos para ser conocidos en un continente diferente. Pero parece que llamar la atención es algo que viene de familia y que me quitó toda culpa de encima. Tom, ¿qué es eso? Robert preguntó con un ligero tartamudeo. Este es un secreto que compartiré contigo pronto, pero no ahora. Todo lo que necesitas saber es que el acero es para mi armadura. Con él, puedo tomar atributos de objetos que el acero considere dignos y beneficiosos. Esto aumentará la utilidad de mi armadura. Todos volvieron a jadear ante mi explicación. ¿Cómo asimilarás este acero? Percival preguntó con curiosidad. Claramente, no estaba demasiado afectado hasta el punto de quedar en shock. Se sorprendió, sí, pero evidentemente sentía más curiosidad. Agarré el acero con mi mano blindada. Instantáneamente, un destello de luz negra brilló desde mi ojo hacia mi guante, lo que hizo que se iluminara con runas doradas. Esas runas lentamente se dirigieron hacia el acero, donde comenzaron a nadar libremente en un patrón aleatorio. Esto duró aproximadamente un minuto antes de que regresaran al guante.
Pero esta vez, las runas brillaron con un brillo plateado antes de desvanecerse en la armadura. Hecho. Ahora la armadura ha adquirido la capacidad de asimilar las propiedades beneficiosas de fuentes externas. Explicó Drac. ¿Cómo? Yo pregunté. Las runas que viste fueron creadas por mí. Lo único que hice fue darles la tarea de recolectar muestras y registrar cómo el acero va asimilando las propiedades de estos materiales. Para mi sorpresa, el acero en realidad copió la firma mágica exclusiva de las runas y la asimiló. Bastante fascinante. Así que todo lo que hice fue darle algo de mi propio poder para que lo asimilara y pudiera presenciar el proceso nuevamente. Ahora que las runas tienen el proceso, todo lo que hice fue aplicarlo a la armadura. Te sugiero que destruyas este acero, no solo no sirve para nada más, sino que en realidad contiene una parte minúscula de mi poder. Este acero es una locura, me pregunto cómo esos duendes pudieron lograr esto. Las palabras de Drag me sorprendieron. Que el acero fuera capaz de absorber incluso una pequeña e infinitamente microscópica pieza del poder de Drag ya era una locura. El poder de Drag podía regenerarse, por lo que no era como si lo hubiera perdido para siempre. Y un trozo tan pequeño ya se regeneró al instante siguiente. Pero para esta pieza de acero, fue como ser bendecido por un dios. Podía sentir una especie de vínculo entre esta pieza de metal y yo. Esta era evidencia de las palabras de Drag. Mientras me preparaba para destruirlo con mis llamas, un pensamiento me vino a la mente. ¿Qué pasaría si esto se convirtiera en un arma? ¿Y si esa arma fuera empuñada por un enorme oso bípedo que se elevaba sobre todo? La sola idea me hizo querer reírme como un loco. ¿Es posible? Pregunté en mi cabeza. Claro que sí, usa la transfiguración para cambiar su forma. ¿No perdería su habilidad si usara la transfiguración? Lo sería si lo cambiaras por una silla. Pero simplemente lo estás remodelando. Entonces no lo hará. Todo lo que tienes que hacer es hacerle un asa. Después de eso tendrás razón. Explicó. Asentí en señal de comprensión antes de colocar el acero en mi brazalete para guardarlo. Entonces eso es todo. ¿Simplemente copiaste la habilidad y la colocaste en tu armadura? Percival preguntó con una mirada de incredulidad. Me reí entre dientes ante sus expresiones faciales, eso es todo. Nada más, nada menos. No te preocupes, en un futuro no muy lejano, te lo diré. Por ahora, vámonos todos a la cama. Y antes de que lo olvide, John, si vuelves a tocar ópera por la mañana, te crucificaré fuera de la habitación de las chicas. Estás advertido. John se quedó inmóvil mientras comenzaba a alejarse. Lentamente se dio la vuelta y miró las caras sonrientes de todos los demás antes de asentir rígidamente. Ahora que todo esto se ha solucionado, buenas noches a todos, dije antes de acostarme en la cama después de ponerme mi pijama. Bueno, solo era yo con camiseta y pantalones cortos. Nada loco. La noche era fresca y una suave brisa se filtraba por la ventana entreabierta. La siguiente semana pasó extremadamente rápido. Experimenté muchas cosas en ese tiempo. Tuvimos una historia con un fantasma, lo cual no fue nada sorprendente considerando que es mejor debido a su larga vida útil. No sabía si esa era la terminología correcta, pero parecían estar ahí permanentemente. No era como los fantasmas de Casper que desaparecían después de lograr lo que fuera que no podían hacer en vida. Aquí, ellos simplemente, bueno, flotaban sin rumbo fijo. Entonces deben haber experimentado muchas cosas. Tenerlos como profesores de historia fue una decisión inteligente. Pero ¿quién hubiera pensado que podría haber alguien aún más aburrido que el profesor Vincent Hogwarts? Quiero decir, mierda, esta señora se quedó dormida a mitad de la frase. Cuando le pregunté al respecto, Percival me habló del profesor Vicent. Al parecer, se quedó dormida y murió ahogada. Así es, se quedó dormida en la bañera y se ahogó. No pude evitar ponerme la cara cuando me lo dijeron. Eso fue simplemente, patético. Pero parece haberse quedado con ella incluso en el más allá. Nuevamente, no pensé que esa fuera la terminología correcta ya que todavía estaban aquí, pero no del todo. Sin embargo, no fue el limbo al que enviaron a Voldy. Era como si sus almas no pudieran seguir adelante. Estaba empezando a darme dolor de cabeza. Lo que me interesó fue que la profesora Vicent parecía haber salido de un salto de la bañera. Tenía agua goteando de su cabello empapado que se disipaba en volutas de humo al tocar el suelo antes de volver a emerger con su cuerpo. Sus ojos estaban permanentemente entrecerrados y con círculos oscuros alrededor. Llevaba un vestido largo y una botella de vino a la que tomaba un sorbo de vez en cuando. Es decir, cada vez que estaba despierta.
La clase duró 1 hora, y juro que bebió más de 5 litros de vino, pero nunca terminó. Pero esto me dio una idea de sus circunstancias. Probablemente fue un suicidio. Lo que me permitió llegar a un giro tan oscuro fue el hecho de que tenía 2 cortes verticales a lo largo de las muñecas y en el antebrazo que se tomó muchas molestias para ocultar. La única razón por la que pude vislumbrar fue debido a mi vista loca. Realmente un resultado triste. Me di cuenta de que era toda una belleza cuando estaba viva. Pero los tiempos de entonces y los de ahora eran diferentes. A diferencia del siglo XXI, donde el mayor problema al que se enfrentaban los países del primer mundo era la forma en que las personas querían que se les abordara. Era una época diferente. Si tuviera que elegir, diría que principios de la década de 2000 fue el mejor momento para todos. Antes eso era demasiado extremo, y después también se fue a la mierda. Pero yo divago. Según cuando murió el profesor Vicent, en el año 1500, las mujeres hermosas como ella eran el equivalente a objetos. Una manera terrible de vivir en la que no tenía ningún derecho. En aquel entonces eran miserables. Así que su elección de escapar de esa vida fue, en cierto modo, su única opción. Sacudí la cabeza para deshacerme de estos pensamientos terriblemente deprimentes. Pero sí arrojó luz sobre un aspecto de la comunidad mágica en el que hasta el día de hoy había olvidado pensar. Los problemas que preocupaban a todos los magos, en general, eran muy diferentes. Les preocupaba la inflación, el próximo partido de Quidditch, la nueva revista Miss Bruja del año y si iba a surgir un nuevo señor oscuro. Estos eran solo algunos de los problemas básicos que todos tenían en mente en Inglaterra. Cosas como la jerarquía de género, la ilegalidad de la homosexualidad y todo eso no eran realmente problemas. Y esto fue por una sencilla razón. Estos grupos tenían poder y prestigio. Cada mago tuvo la oportunidad de ser poderoso. Diablos, incluso el simple hecho de tener una varita es lo mismo que llevar un AK-47 en la mano. En cierto modo, los problemas o cuestiones que plagaban a los mugles ni siquiera eran una ocurrencia tardía para los magos. ¿Vas a andar abusando de una persona gay cuando puede apuntarte con una varita a la cabeza y matarte en un segundo? No está bien, entonces estos no son problemas. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres porque pueden realizar la misma magia. Incluso hay casos en los que las mujeres son más expertas en usar la magia que los hombres. Entonces, estos problemas mundanos que enfrentan los mugles son en realidad puntos discutibles en el mundo mágico. Combine eso con la falta general de sentido común que se ve en los magos y tendrá una sociedad completamente diferente con diferentes culturas y normas. Incluso llegaría al extremo de decir que están al revés. Pero la razón por la que esto incluso se correlaciona con la profesora Vicent es que ella en realidad era mugle. Lo que significa que el mundo mugle donde las mujeres eran oprimidas se aplicaba a ella. Entonces, sus luchas fueron tremendas. Que muriera de la forma en que lo hizo no fue tan sorprendente. Es realmente fascinante lo diferentes que son los dos mundos, considerando que están al alcance de la mano el uno del otro. Un concepto fantástico y una gran revelación. Una vez más, ilustra el impacto que tiene algo como la magia en una especie como la humana. Pero todo esto no quitaba el hecho de que ella todavía era una profesora terrible. Como mencioné antes, se quedaba dormida constantemente, generalmente a mitad de una frase. Esto significaba que cuando finalmente despertara, seguiría la misma línea. Y era cuestión de lanzar una moneda al aire si se volvería a dormir o si realmente continuaría. Me encontré deseando que no se quedara dormida durante más de 2 frases. Pero supongo que esa era mi única forma de entretenimiento. Apostando con los muchachos a si fracasaría o triunfaría. Terminé perdiendo una gran cantidad de puntos. ¿Pero de qué les servía ahora? Tenía casi todo lo que necesitaba actualmente. Al menos hasta donde yo podía pensar, realmente no necesitaba nada. Y fue por esta sencilla razón que mi pérdida fue soportable. Percival y Fred estaban bastante contentos porque les conseguí un montón de puntos. Robert estaba de mal humor en un rincón gritando a la diosa de la fortuna por elegir favoritos y John nunca participó. Una elección acertada, debo admitirlo. Desde que consideró su estupidez, podría haber perdido más que yo. Aparte de la historia, estaban las pociones. Esta clase terminó siendo exactamente igual a mi clase de pociones con Snape. El cabrón siguió encontrando todas las excusas conocidas por el hombre para castigarme. Terminé perdiendo la cabeza por la ira y lancé un hechizo resbaladizo en el suelo que hizo que el anciano cayera de culo varias veces durante el transcurso de la clase. Lo curioso fue lo que vino después.
Corría de un lado a otro tratando de descubrir quién lo había hecho. Naturalmente, se concentraría en mí y me miraría durante varios minutos en busca de cualquier indicio de uso mágico. Durante ese tiempo, siguió cayendo. El chico no sabía que en realidad no necesitaba hacer ningún movimiento para lanzar magia simple. Sin mencionar el uso de una varita. Ese no era el caso de la magia ofensiva, ya que era un poco más compleja. Al menos por ahora todavía mostraba alguna indicación de cuando estaba usando magia. La clase en sí era bastante estándar. Necesitábamos crear una poción reparadora. Esta poción tenía propiedades curativas que en realidad eran similares a las que Harry sería víctima este año cuando se rompería el brazo. Esa poción para el crecimiento de huesos era en realidad esta poción con algunos cambios menores. Esos cambios fueron que en lugar de la carne de un troll mocoso como catalizador principal debido a su alto factor de curación, fueron huesos de un búho fantasma que son conocidos por su capacidad específica para curar huesos rotos o regenerar huesos faltantes. Eso, junto con las raíces de un árbol carmesí y las hojas de una planta devoradora de sapos, creó una poción con la capacidad de hacer crecer las extremidades. El proceso real fue bastante simple. Primero, encendemos el caldero con una llama suave, la temperatura no debe superar los 70 grados centígrados. Un poco más y los materiales serán destruidos en una explosión. Un poco menos y los materiales se pudrirán en un líquido corrosivo creado a partir de la carne en descomposición del troll mocoso. Ambos resultados serán bastante desastrosos para la persona que elabora la poción. Pero este paso fue bastante sencillo de realizar. Fue sorprendente lo volátiles que podían llegar a ser estos materiales si tan solo el primer paso saliera mal. Luego vino la adición de los materiales en un orden bastante estricto. Esta poción era bastante simple ya que solo tenía 3 materiales. Uno principal y 2 complementarios. ¿Alguien puede decirme por qué usamos raíces de un árbol carmesí en lugar de corteza de un árbol de púas amarillas de 3 estaciones? Preguntó el profesor Brambleton antes de agitar su varita suavemente. Los calderos estaban bien cerrados con sus tapas. Y antes de que empieces a hablar de que la poción se ha arruinado, tienes exactamente 1 minuto y 3 segundos para responder antes de que se arruine. En ese caso, todos tendréis que empezar de nuevo. Así que no me entretendré. ¿Alguien tienes una respuesta para mí? Ladró severamente mientras miraba alrededor del salón de clases. Al momento siguiente, John, que estaba a punto de levantar la mano, se congeló y cerró la boca ligeramente entreabierta. La expresión incómoda en su rostro hizo que todos se rieran levemente. Pasaron varios segundos donde nadie daba respuesta. Ya estaba hojeando el libro de texto sobre los árboles de púas amarillas de las 3 estaciones. Ya sabía sobre los árboles carmesí. Fueron encontrados en lo profundo de los bosques del sur de Japón. Eran plantas bastante comunes debido a su apariencia física vibrante y su abundancia de fuerza vital que atraía a muchos herbívoros a la zona. Sus hojas también se utilizaron para curar quemaduras, enfermedades raras e incluso fueron identificadas como ingrediente de la poción de hombre lobo que usaba el lupino. La mayor parte de la fuerza vital se encontró en las raíces a decenas de metros bajo tierra. Los animales normales ni siquiera podían llegar tan lejos y las bestias mágicas eran más raras. Sin embargo, en realidad había una bestia mágica que tenía una relación simbiótica con el árbol mismo. La bestia se defendió de los animales que intentaban aprovecharse de la planta y, a cambio, esa bestia tendría la capacidad de comerse algunas de sus raíces expuestas. No fue perjudicial para el árbol ni perjudicial para su longevidad. Pero la bestia estaría bonita y sana, lista para proteger la planta una vez más. Un hecho sorprendente que descubrí mientras leía su información. Pero el árbol de púas amarillas de 3 estaciones era diferente. Se encuentran en los bosques alemanes y solo podían producir efectos medicinales en 3 de las 4 estaciones. Siendo estos verano, invierno y primavera. La fuerza vital se encontró en su corteza en comparación con las raíces del árbol carmesí. La única parte utilizable del árbol de las 3 estaciones es su corteza. Las hojas eran venenosas y las raíces duras como el acero y enfermaban a la gente con solo tocarlas. Sin embargo, la corteza proporcionaba incluso más fuerza vital que el árbol carmesí. Pero había trampa. Esa fuerza vital, por alguna razón, se disiparía en otoño pero regresaría durante las otras estaciones. Pero durante ese periodo de tiempo en el que su fuerza vital desapareció, ganaría púas y se volvería amarilla en comparación con su azul vibrante. Al mismo tiempo que adquiere el rasgo venenoso. De ahí el nombre que se le dio. Estallido.
El bastón se estrelló contra mi escritorio y aterrizó encima del libro que estaba leyendo. Levanté la cabeza para ver al profesor Brambleton mirándome con mirada firme. Señor Knight, ¿sería tan amable de darme la respuesta? Preguntó. Asentí lentamente antes de levantarme como era necesario al responder una pregunta. Esta no era una regla escolar sino una regla que el propio profesor Brambleton imponía en su clase. Por razones obvias, se aseguró de que si respondías mal, pudieras ver a todos riéndose de ti. Honestamente, un método cruel pero la preferencia personal era solo eso. Percival me dijo que había sufrido varias veces por eso. Así que no me sorprendió mucho cuando me eligieron. Por alguna razón, a esta maestra le gustaba destacarme. Pero no estaba dispuesto a caer en sus pequeños trucos. Mi memoria se apoderó una vez más. La diferencia entre el árbol de púas amarillo de las 3 estaciones y la razón por la que no se usa a pesar de que sus propiedades curativas son más fuertes que las del árbol carmesí es que actualmente estamos en otoño. Como sugiere el nombre, el árbol de púas amarillo de las 3 estaciones solo florece 3 fuera de las 4 estaciones, en otoño, pierde sus elogiadas propiedades medicinales y adquiere una venenosa. Si la usamos de todos modos, estaríamos creando una poción completamente diferente, es decir, la poción de la hoz de la muerte utilizada e inventada por Alejandro Frederick en 1856, durante la guerra a pequeña escala entre dos estados no importantes, pensó que era mejor probar su creación en las partes inocentes involucradas. Como muestran los resultados, ambos bandos sufrieron bajas tan graves que ambas partes terminaron ayudándose unos a otros para salvarse. Yo respondí. El profesor asintió todo el tiempo, sus ojos incluso se iluminaron al final cuando una pequeña sonrisa apareció en su rostro de piedra. Aplaudió levemente y caminó de regreso al frente de la clase agitando su varita mientras abría nuestros calderos. Buena respuesta, señor Knight, incluso nos dio una lección de historia. Parece que el profesor Vicent estaría muy feliz con un estudiante tan estudioso, 5 puntos para usted. Ahora, todos, como habrán escuchado, esa es la razón por la que no uses este material durante esta época del año. Un simple cambio de estación es suficiente para crear una poción capaz de matar a miles con solo olerla. Ahora, pase al siguiente paso, revuelva los calderos durante 2 minutos en el sentido de las agujas del reloj con sus varitas. Esto requiere movimientos precisos y un control cuidadoso sobre tu entrada mágica. Demasiado rápido y destruirás el equilibrio que has creado. Demasiado lento y corres el riesgo de que tus materiales se descompongan. Dirigió en voz alta y estricta. Percival se inclinó con una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Qué diablos? ¿Qué hiciste para agradarle de repente? Preguntó, haciendo que la voz del profesor pasara a un segundo plano. Yo también me quedé un poco sin palabras, para ser honesto. No esperaba que realmente me elogiara, estaba esperando que me hiciera una pregunta sobre algo que no sabía sobre la poción que estábamos haciendo. Pero eso no sucedió. No lo sé, hombre, dije mientras sacudía la cabeza. Me concentré nuevamente en las palabras del profesor. Incluso si me elogió esta vez, no iba a arruinarlo y darle la oportunidad de gritarme. Demonios, dale una pulgada y podría recorrer una milla. Tal vez esta sea su estratagema, hacerme bajar la guardia antes de estrellarme contra la pared con sus preguntas inesperadas. Pero eso no pareció suceder. La clase continuó como de costumbre y algunas personas pudieron completar la tarea en el tiempo asignado. La otra mitad falló en algún momento del proceso y se vio obligada a hacerlo de nuevo. Aquellos que fracasaron durante las últimas etapas fueron retenidos para ser detenidos. Y para mi sorpresa, el profesor Brambleton nunca volvió a molestarme. Excepto por alguna pregunta ocasional que respondí rápidamente, él estaba más concentrado en los estudiantes que estaban reprobando. De cualquier manera, terminé la poción con tiempo de sobra. Pero no fui el primero. Al igual que Hermione, Jenna, la tan estudiosa, estaba decidida a lograr que todo fuera al detalle, lo que la hacía más eficiente que yo. Pero lo único que me importaba era pasar, quien llegara primero no era de mi incumbencia. Realmente no importaba de ninguna manera ya que la vencería en los exámenes de mitad de año. Ya que todos se basaban en la memorización, lo cual era una forma terrible de prueba. Hay una larga razón detrás de por qué simplemente no funciona, y no tenía ganas de pensar en ello. Pero era algo que eventualmente cambiaría. De todos modos, saliendo de pociones de bastante buen humor, nos dirigimos hacia el área de la piscina. Así es, estábamos aprendiendo a nadar. Algo que, sinceramente, fue alucinante para mí.
Nunca había oído hablar de una materia dedicada únicamente a aprender a nadar. Es cierto que entró en más detalles e incluso estudió técnicas para salvar vidas cuando quedó varado en el mar, pero la base principal fue aprender a nadar. Lo que lo hizo soportable fue que podía ver el fondo de la piscina. No bromeaba cuando dije que tenía fobia al mar abierto. Cuando entramos, una vez más me quedé alucinado. En un tanque de agua directamente frente a nosotros había una sirena, moviendo suavemente su cola mientras descansaba contra el cristal. Su largo cabello negro azabache y sus ojos rojo rubí parecían cautivar a todos. Miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, incluso las damas quedaron atrapadas en su apariencia. No me sorprendió, había muchas especies de sirenas en el mundo. No solo esas cosas feas en el lago fuera de Hogwarts. El que tenía delante era el epítome de la belleza. Una sensación de tranquilidad invadió mi cuerpo mientras una sensación de deseo fluía dentro de mí. Pero cuando comencé a dar mi primer paso hacia adelante, me recuperé. La oclumancia entró en acción, despertándome inconscientemente de mi trance. La sirena parecía haber sentido esto mientras se concentraba en mí con una expresión de sorpresa en su rostro que lentamente cambió a una de curiosidad mientras una sonrisa juguetona adornaba sus perfectos labios. No pude evitar sonreír también, estas sirenas eran mucho más diabólicas que aquellas feas. Su especie era muy traviesa debido a su naturaleza. Usando su belleza para atraer a sus presas, lanzaban una especie de alucinación sobre su oponente, obligándolos a ver su versión de la hembra o el macho más hermoso de su especie. Entonces, lo que vi no fue exactamente lo que todos los demás vieron. Tuve que felicitarla por poder crear una imagen tan perfecta. Y también me intrigó ya que esta era, según mi subconsciente, la versión más atractiva de mujer. Bienvenida clase. Dijo en voz alta, al instante, como un trueno, todos los demás cayeron al suelo cuando sus ojos recuperaron algo de claridad. Las damas miraron a su alrededor tratando de ver si alguien las atrapaba mientras se limpiaban la baba que caía de las comisuras de sus labios. Sus rostros estaban sonrojados, pero un destello de decepción pasó por sus ojos cuando miraron a la sirena en el tanque de agua. Me volví hacia Percival, John, Fred y Robert que eran iguales. Me acerqué a ellos, me agaché y saqué un pañuelo de mi pulsera. Creo que necesitas esto, dije en un susurro mientras una sonrisa juguetona se extendía por mi rostro. El rostro de Percival se volvió de un tono rosado más oscuro mientras se limpiaba la baba de la comisura de la boca mientras me lanzaba una mirada de odio. A John no pareció importarle mientras sacó el suyo y se limpió de manera elegante. Casi me hizo vomitar. El punk siempre tuvo una manera de disgustarme. A Fred y Robert no pareció importarles mucho su apariencia y simplemente se la limpiaron con las mangas. Solo uno de ustedes fue capaz de resistir mi habilidad básica de encantamiento. Dijo lentamente, sus ojos nunca abandonaron mi cuerpo mientras lo escaneaba de arriba a abajo. Me sentí desnudo por su intensa mirada, era como si estuviera evaluando si estaba calificado para ser encerrado en su calabozo y ser su próximo juguete. No tengo idea de por qué eso fue lo primero que me vino a la cabeza, pero así fue y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero a juzgar por su sonrisa sádica, parece que no estaba muy equivocado. Todos los demás inconscientemente se volvieron hacia mí. Al ver que no estaba en el suelo con la cara roja y saliva goteando por mi barbilla, pronto adivinaron que era yo. Las sirenas como yo abundan en el océano. Se alimentan de cualquier cosa que pueda saciar su hambre. Debes haber escuchado historias sobre nosotros, ¿verdad? La canción de una sirena es suficiente para atraer a un barco lleno de humanos. De hecho, es tan encantador que siéntete hundido en un estado de ensueño. Esa es mi plena capacidad. Todo lo que acabo de hacer fue mirarte. Este es solo un pequeño ejemplo de los peligros que encierra el mar. ¿Y por qué es necesario tener conocimientos suficientes para tener posibilidades de sobrevivir? Como demostró este estudiante, la oclumancia es una muy buena forma de defenderse contra ataques como el que acabo de usar. Los que afectan la mente, la influyen y la confunden. Bien hecho, señor Knight, 10 puntos para usted. Dijo con una sonrisa encantadora. Podía sentir mi cuerpo calentándose, lo que me hizo fruncir ligeramente el ceño. Sabía que estaba probando su habilidad conmigo otra vez y sabía que lo sabía desde una pequeña sonrisa apareció de nuevo en su rostro. Pero pronto comenzó a hacer pucheros cuando me vio recuperando la compostura tan rápido como la perdí. ¡Qué animalito más interesante! Dijo Drac con curiosidad. Un matiz de burla y desdén surgió de su tono. ¿Qué tienen de interesante? A mí me parecen pequeños lobos hambrientos de dos caras, pensé.
Eso es porque no aprecias las cosas buenas, Tom. Ah, y para corregir tu conjetura anterior, la apariencia que estás viendo es su apariencia real. No es una ilusión. Como eres capaz de crear ilusiones, eres naturalmente inmune a ellas. Es decir, que no puedes dejarte seducir. Solo alguien con un poder inmenso como la reina sirena podría penetrar tus defensas. Pero para cuando conozcas a una criatura tan poderosa, habrás crecido a alturas aún mayores. Me sorprendió escuchar que en realidad era inmune a su encanto. Espera, pero entonces ¿por qué sentí que estaba a punto de caer en la trampa? TCH, solo porque no puedas ser engañado por una ilusión física no significa que las ondas sonoras provenientes de su voz no tendrán ningún efecto en ti. Después de todo, sigue siendo una especie de legitimidad. Así que, naturalmente, eres susceptible. Como ella anunció, la oclumancia es una de las pocas formas de resistir sus habilidades de encanto. Dijo Drac. Oh, eso tiene sentido, supongo. Mientras hablábamos, la maestra se presentó. Mi nombre es profesora Marella Atlanta, vengo del pueblo Atlante ubicado en el Mediterráneo. Pero puedes llamarme profesora Atlanta. Te estaré enseñando a nadar, supervivencia básica en el océano y un poco sobre las criaturas que habitan en el vasto océano. Incluso hasta el día de hoy, hay cientos de miles de especies mágicas que aún no se han descubierto. El mar es simplemente demasiado vasto para cubrirlo, incluso con magia. E incluso para las que conocemos, hay millones de especies, tanto mágicas como no, que pueden representar una amenaza para los magos y brujas. Todos ustedes morirían de viejos antes de que cubriéramos siquiera la mitad de los animales. Lo que repasaremos son los más abundantes y los que es más probable que encuentres si alguna vez te encuentras varado en el océano. Pero primero aprenderemos a nadar. Por favor, levante la mano si ya sabe cómo hacerlo. Habló en voz alta mientras levantaba su propia mano. Para mi sorpresa, algunas personas sí sabían nadar. Entre ellos se encontraban Percival, Fred y Jenna. Naturalmente, había un par de niños más de los que no sabía los nombres, pero no eran tantos en general. Obviamente, yo también levanté la mano porque sabía cómo hacerlo. La profesora asintió satisfecha mientras examinaba a las personas que sí sabían cómo hacerlo. Naturalmente, aterrizó sobre mí otra vez y sonrió levemente antes de volver a concentrarse en la clase en general. Está bien, eso debería ser suficiente. Los que saben nadar serán los profesores de un pequeño grupo de estudiantes que no saben nadar. Esto no solo desarrollará sus habilidades de comunicación, sino que desarrollará habilidades de liderazgo y para aquellos al enseñar específicamente, resaltará lo que sabe bien y lo que solo tiene algunos conocimientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ella preguntó. Nadie levantó la mano y luego de varios segundos de lo mismo, la maestra volvió a asentir antes de chasquear los dedos. La puerta a su izquierda se abrió y se pudo ver un pasillo que se dividía en dos pasillos diferentes. Ambos tenían señales. Niños y niñas respectivamente. Los vestuarios. Vístete con tus trajes de baño antes de cruzar la puerta en el lado opuesto de los vestuarios. Tienes 10 minutos. No te demores porque no solo no te esperaré, los que lleguen tarde no llegarán. Podrá asistir y se le restarán puntos dependiendo de cuánto supere el límite. Ha sido advertido. Espetó al final antes de desaparecer del tanque. La clase no se volvió ruidosa en su ausencia, lo cual me sorprendió. Pero Percival me dijo que todos se habían acostumbrado a ser atrapados en el momento en que armaban un alboroto. Esto implicaba que aunque no pudiéramos ver a la maestra, ella sí podía vernos a nosotros. En esencia, todavía estábamos monitoreados. Naturalmente, eso no sucedería en los vestuarios por razones obvias. Mientras nos dividíamos en dos grupos según el género, recorrimos el pasillo designado antes de llegar a una sala enorme con habitaciones muy iluminadas. Había un vestuario general con bancos de madera, taquillas y toalleros. A un lado, una enorme fila de duchas y, al otro lado, baños y cubículos. Estaba increíblemente limpio, seco y muy limpio. Todos elegimos un casillero antes de abrirlo para encontrar un par de pantalones cortos destinados a nadar. Eran como los uniformes normales. Podrían cambiar de forma según el tamaño de la persona. Me desnudé y me puse los pantalones cortos, me acerqué al espejo y vi a un chico musculoso que parecía tener alrededor de 16 años mirándome. Mis tatuajes todavía estaban allí, nadando sobre mi piel. Percival, Fred, Robert y John se acercaron poco después, pero se quedaron paralizados al mirar mi cuerpo. Percival comenzó a fruncir el ceño, que se hizo cada vez más pronunciado cuanto más miraba. Esto no es justo. ¿Cómo es eso justo?
No puedes tener 12 años. Mírate. Cabeza musculosa. Percival gritó indignado. No pude evitar reírme antes de asentir mientras miraban mi cuerpo antes de tensarme ligeramente. Al instante, mis músculos se hincharon cuando las venas cobraron vida y comenzaron a retorcerse alrededor de mis antebrazos. Noté que Fred miraba mi cuerpo en trance, lo cual era bastante incómodo. Pero pronto entendí que todos los demás eran iguales cuando examiné sus rostros. Este era un efecto del que Drag me había hablado. Cuando alguien miraba mis tatuajes cuando no estaban obstruidos por la ropa, tenían una especie de efecto de ilusión. Esto solo funcionó con magos ya que tenía puesto repelente mugle para evitar que eso sucediera cuando caminaba por las calles. Volviendo al efecto que tenían mis tatuajes, para simplificarlo, les mostraba la historia de los dragones. Cómo surgieron, cómo lucharon y cómo murieron. Incluso mencionó a mi familia. Era casi como mirar una línea de tiempo de eventos que se mostraba a través de una ilusión. Como si realmente estuvieras allí. No me importó mostrárselos por una sencilla razón. Estaría creando un sello para proteger el secreto para que no salga a la luz con todos y cada uno de ellos eventualmente. Cancelé el efecto poco después porque no quería que vieran todo por ahora. Según Drac, en nuestro tiempo la ilusión duraría aproximadamente 1 hora. Pero para ellos, vivirían meses y años de recuerdos. Ya estaba subyugado a esto después de pedírselo a Drac. Fue bastante alucinante, por decirlo menos. Sentí que había envejecido varios años. Y me tomó un par de días volver a ponerme en orden. Entonces, no quería que estuvieran así desde que teníamos clase. Tan pronto como corté la conexión, todos se despertaron y cayeron sin fuerzas al suelo. Se sentaron aturdidos mientras me miraban con sorpresa. Probablemente solo vieron el comienzo de toda la historia, por lo que tendrían muchas preguntas. Antes de que empieces a preguntar, obtendrás las respuestas más tarde. Por ahora, levántate, lávate la cara y prepárate para clase. Dije mientras cubría mis tatuajes con un hechizo de transfiguración. Lentamente, mis tatuajes se desvanecieron como si, para empezar, fueran simplemente una ilusión. Fred se quedó allí en silencio mirándome por un momento antes de sonreír levemente. Mientras pasaba, se inclinó hacia mi oído y me susurró. Me alegro de haberme convertido en tu caballero, Pendragon. Espero con ansias las grandes cosas que lograrás. Me dio unas palmaditas en el hombro con una sonrisa antes de gritarle a John, que había vuelto a peinarse frente al espejo. ¿Por qué hacía eso si se iba a mojar? Me quedé allí sonriendo levemente. Poco después, salimos de los vestuarios y encontramos al resto de la clase allí de pie, charlando tranquilamente entre ellos mientras la profesora estaba sentada junto a la piscina con un revelador bikini. Su cabello en cascada enmarcaba su rostro perfectamente junto con su figura de reloj de arena de otro mundo que haría que cualquier hombre se volviera loco. Los niños recién estaban entrando en la pubertad, por lo que sus hormonas estaban por las nubes, las niñas tenían el ceño fruncido mientras miraban a los niños. Me volví hacia Percival y Robert pero, para mi sorpresa, estaban mirando cosas completamente diferentes. Percival estaba mirando a Jenna que vestía un traje de baño verde. Era una belleza, era joven, pero se notaba que tenía muy buena genética. Sería impresionante en el futuro. Y, naturalmente, el simpático Robert estaba medio babeando mientras contemplaba el cuerpo un poco más maduro de Abby. Caminé hacia los dos antes de darles una palmada en la nuca para despertarlos del estupor. En lugar de mirar como un grupo de niños pequeños, ¿por qué no se hacen hombres y van a hablar con ellos? Será mejor que empiecen a hacer algunos movimientos antes de que a alguien más le crezcan las pelotas para hacerlo. Si eso sucede, será mejor que empiece a mirar. Buscando un lugar donde colgar tu cadáver. Me reí. Percival pareció sentir una descarga eléctrica a través de él mientras se ponía en movimiento haciendo una línea B para Jenna con una sonrisa bastante encantadora en su hermoso rostro. Robert, por otro lado, estaba jugueteando con los pulgares como un idiota con expresión tímida. No pude evitar suspirar antes de agarrar su hombro por detrás e inclinarme hacia su oído. Relájate, entra 3 veces, cuenta hasta 10, piensa por qué te gusta. Piensa en el potencial de que también le gustes. Piensa en el futuro, piensa en lo que pasaría si alguien más te quitara ese futuro porque tú eras demasiado cobarde. ¿Vas a ser un cobarde? Insistí. No soy. Robert dijo con determinación antes de caminar hacia adelante a grandes zancadas, con los hombros firmes y el pecho hinchado lleno de confianza. Asentí. Realmente soy un gran amigo. TCH, inflar un poco tus neumáticos, ¿no crees?
Un buen amigo, más bien uno malo. Simplemente le diste falsas esperanzas sin ningún plan de juego. Demasiada confianza sin un plan es una tontería. Mira lo que has causado. Reprendió Axlis con una risa burlona. Miré a Robert que estaba charlando con Abby que ni siquiera estaba prestando atención. No importa lo que intentara, Abby ni siquiera respondía. No pude evitar esconder mi rostro entre mis manos. Realmente subestimé la frialdad de esa chica. Hombre, esto es simplemente horrible. Míralo, él también se está esforzando mucho. Oh, no importa, se rindió. Pensé para mis adentros mientras miraba al dúo entre los espacios de mis dedos. Realmente un mal amigo. TCH. Pero la verdadera razón por la que la chica lo ignora es porque, no importa, ¿cuál es el punto de decírtelo de todos modos? Podrías arruinarlo contándoselo al pobre tonto. Si tiene que ser así, así será. Deja de entrometerte en los asuntos de los demás. Dijo Axlis en tono travieso. ¿Qué quieres decir con que todavía soy uno de dos en este momento? ¿Eres? A Perky de allí tampoco parece estarle bien. Dijo Axlis con otra risa. Giré la cabeza para ver a Percival avanzando a zancadas antes de caer repentinamente de bruces debido a un resbalón en la superficie húmeda del piso de la piscina. Su cuerpo golpeó el suelo con una bofetada húmeda llamando la atención de todos los presentes. Algunos comenzaron a reír mientras otros se tapaban la boca para reprimir el grito ahogado que escapaba de sus labios. Hicieron una mueca porque aparentemente podían sentir el dolor que les habría traído la caída. No pude evitar hacer una mueca al verlo. Un montón de malditos monos. Final de capítulo.